Usted discúlpeme, pero de repente se me va la voz y yo ahí ando todavía batallando un poquito con la garganta. Y Dios nos ha hablado sobre una iglesia orgánica, sobre una iglesia donde volvamos a los orígenes. ¿Y cuáles son los orígenes? Pues la palabra de Dios es bien clara y dice que puedes tener miles de dones, puedes tener todos los ministerios activados, pero si no tienes el amor, y el amor viene del Padre, no tienes nada. Amén. Entonces vamos a estar estudiando el día de hoy lo que es una iglesia del reino, una iglesia que realmente impacte, porque es una pregunta que nos hemos hecho mucho aquí en Chihuahua, digo en Pacto Vivo. ¿Por qué la iglesia de Cristo no impacta? ¿Por qué nosotros como cristianos no impactamos como debemos de impactar? ¿Por qué estamos en un trabajo y solamente alcanzamos a impactar a una persona o a dos, cuando podemos y tenemos la autoridad y el poder delegado en Cristo Jesús para hacer mucho más? Amén. ¿Alguien está interesado en saber por qué y para qué y cómo le hacemos? Pues no, no todos. A ver, ¿alguien está interesado? Amén. Muy bien, qué bueno. Y vamos a ver, ahí acompáñenme a Hebreos 11, versículos 32 y 34. Ya estamos en la recta final del 2021 y pasado mañana terminamos nuestro reto de estar orando. ¿Ya se acordó que está orando? ¿Por qué está orando? A ver. No, por la iglesia. Estoy disfrazada de taza, Por la iglesia, muchachos. 10 días, les dije, 10 días orando por nuestra congregación y por las almas y por el edificio. Pero mire, yo se lo voy a soltar así. Pasado mañana terminamos ese reto. Pero ¿qué tal que usted me acompaña hasta que esas peticiones se cumplan? Porque yo no suelto sus peticiones hasta que se cumplan, Yo no las suelto. Así que yo lo invito a que usted no suelte mi petición hasta haberlo cumplido. Amén. Ok, es un reto, Y vamos a leer Hebreos 11, 32 y 34 y dice: ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos. Fíjese bien, por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido. O sea que cuando Dios te da una promesa, ¿de quién depende que esa promesa se cumpla? De ti, de mí, es correcto. Alcanzaron lo prometido, porque Dios ya las dio las promesas y se pagaron en la cruz del Calvario. Pero si yo no alcanzo las promesas, es porque no estoy activando lo primero, la fe. Por eso dice, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de la flaqueza y se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Wow. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te doy gracias, Señor, por esta palabra. Padre eterno, porque nunca hay despropósito alguno en tu palabra. Y tú quieres, Señor, formar una iglesia que impacte allá afuera, que impacte donde quiera que nosotros nos paremos como tus hijos. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno.
En el nombre poderoso de Jesús, yo te ruego, Señor, que esta palabra no solamente se quede en nuestras mentes y en nuestro corazón, sino que salgamos de aquí, Señor, con esa pasión, así como Gedeón, como Barak, como Sansón, como Jefté, como David, como Samuel, Señor, y los profetas, como Isaías, como Zacarías, como todos tus hijos en la Biblia, Señor, que salgamos con esa pasión para ejercer lo que tú nos estás ordenando. Gracias, Señor, por la asignatura divina que viene del cielo y que reposa en cada uno de nosotros. Danos la pasión, Señor, pon el querer como el hacer para estar activados en todo momento. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dígale al que está a su lado: somos una iglesia de reino. Somos intencionales y dejamos legado. Amén. ¿Sí se la cree? Amén. Somos intencionales. Todo lo tenemos que ser intencional. Ya basta de dejar el diezmo y la ofrenda así nomás a ver qué pasa. No, Señor, tú dices que vas a guardar mi 90%. Órale, aquí está. Voy a levantar esta ofrenda para esto, Señor, porque así lo dice tu palabra. Voy a levantar una oración y voy a orar hasta que compremos ese edificio, Chihuahua. Porque tenemos que ser intencionales. Que mi esposo no se convierte, pues sé de orar y he de dar testimonio hasta que lo vea de rodillas en el altar. Así tenemos que ser intencionales. Estos hombres de los que está hablando dice que hicieron correr ejércitos. Mire, yo he visto, aquí no, pero yo he visto cristianos que se les manifiesta algo y salen corriendo. Se les manifiesta algo y salen corriendo. No, nosotros no somos de esos, amén. Somos de los que nos levantamos, nos paramos y le damos con todo. ¿Sí o no? Amén. Y para ser una iglesia de reino necesitamos tener ciertas características, pero usted se va a dar cuenta cómo sí tenemos esas características. Una iglesia de reino tiene que reflejar el cielo en la tierra. Por eso Jesús nos indicó: Señor, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Señor, que se haga tu voluntad. Si no se hace la voluntad del Padre en mi vida, en la tierra, en el trabajo, en la casa, no estoy manifestando el reino, porque el reino no se trata de mí. El reino se trata del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el reino de Él, no es el reino mío. El reino mío se limita al cajón de los calcetines. Sí, porque pues nada es mío y eso está prestado. Entonces el reino se trata de Él y necesitamos manifestar en la tierra su reino, de lo invisible a lo visible. Amén. Déjeme quitar la chamarra porque me dio calor. No. ¿Cómo creen? Bueno, vamos a ver Lucas 12:32. Dice: no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Fíjese nada más, manada pequeña. A la humanidad nos está hablando, a los hijos nos está hablando. No tengan miedo, es la voluntad del Padre que nosotros manifestemos el reino de los cielos. O sea, si usted empieza a manifestar prodigios y milagros, ni se sienta ni muy, ni tan, porque es la voluntad del Padre. Lo sobrenatural. No me oigo gangosa. No, siento que me oigo gangosa. Poquito. Siento que me oigo gangosa. Es la voluntad del Padre que usted manifieste el reino.
Sí. Y lo más natural para un hijo de Dios es las cosas sobrenaturales. Eso es lo más natural. Entonces necesitamos acostumbrarnos a vivir la sobrenaturalidad de Dios en nuestra vida, porque necesitamos manifestar el reino de los cielos de una manera poderosa, sin miedo al éxito, así mero. Necesitamos entender que nosotros somos la imagen visible de Dios. ¿No fue usted hecho imagen y semejanza? Entonces somos la imagen visible de Dios. Por eso es que hemos hablado tanto de amarnos los unos a los otros, de respetarnos, de perdonarnos, porque somos la imagen visible de Dios. Usted y yo somos representantes de Dios aquí en la tierra. Necesitamos creérnosla y necesitamos comportarnos como hijos de Dios. Amén. Una iglesia de reino promueve una fiesta continua. ¿Cuántos saben que nosotros estamos de fiesta todos los días? Usted siéntase triste y ponga alabanzas y su espíritu inmediatamente se alegra. Y luego si pone de esas de chaca chaca chucuchú y hasta se pone a bailar con la escoba. ¿Sí o no? O nomás me pasan esas cosas a mí, esas cosas raras. No, Andrés, tú no. Chaca chaca chucuchú. Es que no sé cómo se llama ese ritmo, pero se llama Alex Campos el que las canta. Así como de chaca chaca, bachata, ándale ¿Y a poco no andas así como que chaca chaca chucu chucu? Nuestra iglesia, la iglesia de reino, promueve una fiesta continua. Cuando nosotros cantamos cantamos las alabanzas, pero como la actitud es de adoración, entonces nosotros estamos de fiesta. Cantar alabanzas es una fiesta para el Señor. Por eso su palabra dice que en medio de la alabanza de su pueblo el Señor se mueve. Entonces una iglesia que adora, una iglesia que constantemente está renovando el tabernáculo, es una iglesia que está de fiesta. Y nosotros necesitamos estar de fiesta, no solamente el martes que venimos a mujeres, el miércoles que venimos al servicio, en las células, no solamente el domingo, en varones, en jóvenes, sino todos los días, en todo momento. Está comprobado científicamente que cuando tú escuchas alabanzas oras en lenguas, tu cerebro empieza a producir unos químicos que hacen que se ponga todo tu cuerpo feliz, ultra feliz, gozoso. Aparte de que tu cerebro empieza a segregar algunos elementos, no sé cómo se llaman, que hace que tú de congreso. Yo tengo una playlist que se llama Congreso y esas son todas así de que una fiesta, así. Están muy padres, muy bonitas, muy bonitas. Entonces nosotros tenemos que estar en una fiesta constante de adoración al Rey, porque la adoración es sagrada. La adoración es sagrada y cuando usted empieza a adorar al Rey, cuando usted pone, aunque usted no se lo pida, porque usted está elevándose a otra dimensión. Usted está tratando de llegar al trono con oración y con adoración. ¿Usted cree que el Señor se va a quedar con algo? Si está viendo que sus hijos se están esforzando para acercarse al trono de la gracia, el Señor inmediatamente se derrama. Esto es muy obvio.
¿verdad? Las ovejas del Señor. Pero las ovejas tienen una característica muy importante. Permiten que la productividad en el reino sea muy grande. O sea, las ovejas son prolíferas, se multiplican. Ovejas es muy noble, las ovejas son muy nobles, son enseñables, son dóciles, son obedientes, se dejan curar las patitas cuando se quiebran. Hay unas que van y se vuelven a meter en el surco cuando ya las sacaron, ¿verdad? Pero sí, las han visto. Sacan acá la oveja de la sequía y le da la vuelta y vuelve a meter. Bueno, hay que ir a sacarlo otra vez. Pero las ovejas permiten que el reino de los cielos, que el reino de Dios en la tierra se expanda, se multiplique, a diferencia de las cabras o cabritos. ¿Sí? Los cabritos o las cabras son ingobernables, desobedientes. Otros piensan, por ejemplo, yo hubiera hecho tal o cual cosa en vez de que hubieran hecho esto, yo lo haría mejor. Aquí no hay de esos. Amén. ¿O así hay cabritos aquí? Porque se ríen, digan no, no hay, puras ovejas. Amén, aleluya, gloria al Señor, hermana. ¿Sí me expliqué? Las ovejas son enseñables, dóciles, obedientes, se dejan vendar las patitas cuando se las quiebran. Y las cabras pues andan brincando, andan, dan topes, muerden, son rebeldes, voluntariosas, no se dejan enseñar. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿aquí hay cabritos? ¿Aquí hay ovejas? Amén, gloria al Señor. Entonces, una iglesia del reino está formada por ovejas. Una iglesia del reino es un río de agua viva. Dios nos ha mostrado en esta congregación y muchos han visto cómo de aquí del altar salen ríos de agua viva, cascadas de agua viva. Ha venido gente que solamente viene cuando hacemos un evento, viene invitada y viene nada más a ese evento porque se congrega en otro lugar y nos dice, aquí hay ríos de agua viva. Una iglesia de reino manifiesta los ríos de agua viva del Señor. Dice su palabra en Juan 7:38, dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque el plan de la iglesia, amados, el plan de Dios, para la iglesia es que esté compuesta por personas llenas del Espíritu Santo. Entonces, si tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo, adivina qué, corren ríos de agua viva. Porque Dios quiere que las iglesias estén llenas de su Espíritu Santo, pero no todas las personas quieren estar llenas del Espíritu de Dios. Pero aquí nos estamos esforzando cada día por estar llenos de su presencia. Y al estar llenos de su presencia, correrán ríos de agua viva. Y la gente que viene dice, aquí hay algo diferente, aquí hay algo que yo necesito. Amén. Porque el Espíritu Santo no deja que el agua se estanque. Porque el agua estancada, ¿qué pasa? Huele mal, apesta, le salen bichitos, le salen pichicuates, contamina. No, hay que fluya, que fluya, que fluya. Pero para que fluya, si yo me lleno del Espíritu Santo, si yo soy una persona que me lleno del Espíritu Santo, tengo que ir a vaciarme, tengo que ir a orar por alguien, tengo que estar en constante activación, porque si no, mi copa se va a estancar. Tengo que ir a vaciarme y luego volver a permitirle al Espíritu de Dios que me llene. No nada más, ya me llené, estoy bien llena. Y luego tengo que
que vaciarme. Tengo que vaciarme para volver a llenarme. Amén. Una iglesia de reino es una iglesia que fluye en la misericordia y la gracia de Dios. Una iglesia de reino es una iglesia que es llamada a ser una iglesia que representa la misericordia de Dios. Todos nos vamos a equivocar, indudablemente. Algunas veces no nos vamos a portar con misericordia, algunas veces nos vamos a equivocar, pero tenemos que ir delante del Padre a pedirle perdón y ver cómo podemos restituir, porque somos humanos y vivimos en esta carne, y no porque nos equivoquemos vamos a ser desechados. Al contrario, vamos a tomarnos de la mano, y si uno se cae, yo lo invito a que si uno solo se cae, todos lo tratemos de jalar y lo tratemos de sacar, porque para eso somos una familia. Si a usted se le queda un hijo atrás, ¿a poco sigue caminando? Y los demás siguen caminando y usted dice, aquí los veo, puede esperar al que se quedó atrás. O dice, ahí te ves mi chavo, a ver cómo le haces, y usted le sigue. Claro que no. Todos necesitamos de todos. Somos una unidad. Necesitamos también estar activados en los 5 ministerios. La semana pasada hablábamos de los 5 ministerios o los 5 oficios que Jesús nos dejó, y sobre todo hablamos de la parte profética, pero necesitamos estar activados. Necesitamos maestros, evangelistas, pastores, profetas, apóstoles. Imagínense lo poderoso que es una iglesia profética, pero todos fluyendo en el mismo espíritu, todos sometidos, como dice la palabra, los unos a los otros y dejándose guiar por la autoridad que Cristo puso o que Dios Padre puso. Entonces, imagínense lo poderoso que es esa iglesia, pero tiene uno que dejar el ego a un lado. Amén. Tiene uno que dejar el ego a un lado. Amén. Híjole, no me la cacharon así, La iglesia de reino se preocupa por tener activados los 5 oficios que Cristo dejó para edificar a los santos. La esencia de las 5 unciones debe estar presente en nuestra congregación. Por eso siempre hacemos un llamado. ¿Quiénes son los evangelistas? ¿Quiénes son los que tienen el don de fulano? ¿Quiénes son los maestros? Porque usted tiene que activarse. Usted es el que va a dar cuentas a Dios de lo que Dios le dio, no yo. Si Dios le está dando una unción evangelística y usted no se mueve porque dice, pues quién sabe si sí. Pues mire, mientras son peras o son manzanas, usted póngase a hacer lo que tiene que hacer. Porque el que se lo va a demandar es el Señor, no yo. Los oficios, los dones, los ministerios son para ejercerse y edificar la iglesia. No para yo sentirme más o menos o sentir bonito. Son para edificar la iglesia. Amén. Necesita una iglesia de reino tener una atmósfera de milagros. El ambiente sobrenatural es producido cuando la iglesia de reino sabe que la presencia de Dios es lo más importante en la congregación. Se lo voy a volver a decir. El ambiente sobrenatural es producido cuando la iglesia de reino sabe que la presencia de Dios es lo más importante en la congregación. Y para eso necesitamos caminar en fe. Y cuando nosotros vengamos aquí a la iglesia, usted tiene que venir con esa pasión por la manifestación de la gloria de Dios. No tiene que esperar hasta que los muchachos de la alabanza se suban. Usted desde que se esté estacionando, empiécele a pedirle a Dios, Señor, manifiéstate con poder. Señor, si te pude sentir el domingo, hoy te quiero sentir más. Y cuando esté usted ahí sentado en su lugar, Señor, manifiéstate tú, manifiesta tu paternidad, manifiesta tu amor, manifiéstate. Imagínese lo poderoso que sería
No nomás las intercesoras que llegan 1 hora antes para estar orando por el servicio. Todos unánimes en un mismo sentir, en un acuerdo, orando y jalando de lo invisible a lo visible la manifestación de Dios. Imagínense lo que va a pasar en nuestra iglesia. Imagínense lo poderoso que va a ser esa atmósfera si todos nos ponemos de acuerdo y lo empezamos a hacer. Si caminamos con fe, si nos metemos más en su palabra, tratando de conocer a Dios. Esos milagros, esos prodigios, esos portentos que tanto se nos han prometido, se van a manifestar aún más. Si usted estudia los avivamientos que han sido llamaradas y han durado algunos años, el avivamiento de Azusa, los avivamientos en Sudáfrica, en España, ha sido porque la gente misma ha estado jalando de lo invisible a lo visible. El lunes que estábamos en intercesión, veíamos cómo se abría una puerta enorme y yo pude ver cómo venían ángeles de esa dimensión con carritos así como de Sams. ¿Sí sabe cuáles son los carritos esos? Así que son como una plataformita, y venían y entraban varios con muchos regalos. Y yo le preguntaba al Padre, ¿y qué hago con todo eso? Son todos para mí. Y decía, son para la iglesia. Ahí están ya. Son cosas que usted ha pedido. ¿Cuándo? Yo no sé, pero son cosas que usted ha pedido y usted necesita manifestarlos, que se empiecen a manifestar de lo invisible a lo visible, pero son cosas que usted ha pedido. Yo no sé qué ha pedido porque todos estaban envueltos. Angélica salió con su carrito y dijo, ya me voy. Porque son regalos que Dios está trayendo a la iglesia, pero necesitamos manifestar el poder de Dios para que bajen de lo invisible a lo visible. Ya están, pero necesitan manifestarse con esa atmósfera en acuerdo. Cuando nosotros adoramos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros ayunamos, es que se empieza a manifestar. Acuérdese que el ayuno no es para torcerle la mano a Dios. El ayuno es para que su carne mengue y usted pueda entender la dirección de Dios en su vida. Y en la obediencia hay bendición. Amén. Una iglesia de reino necesita tener esta atmósfera de milagros. Una iglesia de reino necesita promover la fe. Hemos visto una y otra vez cómo Jesús en su palabra a las personas que se le acercaron para sanidad, Jesús les decía, ¿quieres ser sano? Y uno dice, ay, está muy retórica la pregunta, ¿no? Pues claro que quiere ser sano, pero ¿para qué creen que Jesús preguntaba? Para activar la fe. Para activar la fe. Porque en el reino de Dios no hay obviedades. No podemos, ay, pues es obvio, es lógico. No se puede. No. ¿Quieres ser sano? Sí quiero ser sano. ¿O quieres ser sano? Pues sí se puede. ¿Cuál cree usted que va a obtener la sanidad? ¿El de pues sí se puede o el sí quiero? El sí quiero, exactamente, porque está manifestando esa fe. A mí me gustan mucho los pasajes donde hablan de la barca y de la pesca milagrosa y de vamos a cruzar al otro lado. A mí y camino por las aguas y yo siempre me he visto caminar sobre las aguas en sueños y en visiones, no crea usted que de a Davis. Entonces, a mí me llama mucho la atención eso, y me llama mucho la atención cuando Pedro le dice Jesús a Pedro, tira otra vez la red, pero tírala para el otro lado. Y Pedro le dice, pues aquel pescador soy yo, mi chavo.
Ya pescamos toda la noche y no hay nada. Y Jesús le dice: hombre, tíralo una vez más, rémale tantito más, da un paso más, resiste un día más. Y Pedro lanza la red y aquello es una locura. Amén. Porque necesitamos activar la fe, necesitamos dar ese paso de fe. Usted quiere sanar, se le dice a un paralítico: levántate, levántate y anda. Y el paralítico tiene que accionar la fe para que el poder de Dios entre en su cuerpo y pueda caminar. Una iglesia de reino es una iglesia con los dones espirituales activos. Usted ya fue dotada por dones. Los dones, amados, no son para los que no son hijos. Los dones son para los hijos. Y los dones Dios le pudo dar a algunos, aunque usted no fuera todavía hijo, porque Dios ya tenía sus planes escritos. Dice su palabra que Dios ya tenía todo escrito, tiene todo escrito acerca de nosotros. Pero solamente el don se activa con el poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Usted lo puede tener ahí, lo puede tener dormido, o el enemigo puede pensar, hacerle creer que lo está usando, pero los dones son de Dios. Y hasta que usted no se convierte en hijo legítimo de Dios, no son dones. Amén. Entonces, los dones, ¿para qué son? Para edificar el cuerpo de Cristo. Y si usted tiene 5 dones, o tiene 1, o tiene 9 y no los está usando, adivine, el Señor se los va a demandar. Así que tiene que usarlos. Es que me da vergüenza, y es que qué tal que si no sana. Mire, yo le voy a contar una cosa. Yo siempre quise el don de sanidad y el don de ciencia, pero yo no lo tenía. El que lo recibió primero fue el pastor. Y yo decía: hijo, con lo que él tiene, si somos una sola carne, a mí me alcanza. Y yo toda la vida andaba orando por la gente y sanaban. Y una vez estaba Pedro en el hospital porque le dio apendicitis, y llegó un niño como de unos 6 años que lo había atropellado una camioneta, porque los papás andaban en la borrachera y el niño se salió, y uno de los amigos no se fijó que estaba el niño ahí entre la camioneta, y le pasó por encima. Entonces yo estaba parada en la puerta cuando se pararon enseguida de mí, y yo pude ver al niño, y yo me perturbé de dolor. Y luego en eso venía la mamá, y la mamá se caía, se desmayaba, la levantaban. No, una cosa impresionante. Y yo me fui, y yo me acuerdo que ella estaba tirada en el suelo, ahí en el Seguro Social, tirada en el suelo, llorando, desgarrada. Y yo fui y me tiré junto con ella al piso y le dije: déjeme orar por usted, mi Dios puede sanar a su niño. Y yo oré de tal manera que yo sentí que el niño se estaba sanando. Estaba fracturado el cerebro, el cráneo estaba fracturado, se está todo fracturado. A las 3 horas de eso, yo no paré de orar, no paré de orar, no paré de orar. A las 3 horas salen y le dicen que el niño ha fallecido. Y yo dije: yo ya no vuelvo a orar por nadie, no sirvo para eso. Y el Señor me mostró dónde vivía ella, dónde había sido el accidente. Y tiempo después, mi cuñada me dijo: oye, ¿supiste de un accidente de un niño que no sé qué, así, así, así? Aquí, mira, aquí adelantito, ¿ves dónde está aquella casa de ahí enfrente? Sí, ahí fue donde a mí me había mostrado el Señor. Y el Señor me había dicho: no dejes de orar por esa mujer, por esa jovencita. Y yo duré
1 año y medio orando por esa chica. No sé quién es, no sé cómo se llama, pero yo sé que algún día va a llegar a los pies del Señor y el Señor va a sanar su alma. Entonces, hay veces que el Señor va a hacer cosas que para nosotros no tienen sentido. Y si vamos a hacer el ridículo, pues lo vamos a hacer. Y si Dios no decide o decide no sanar a una persona, pues no depende de usted, porque Él es soberano. Así que usted puede orar por personas y esas personas no se van a sanar, porque Dios es soberano. Y vaya usted a saber por qué. Pero así va a pasar, y vemos en la palabra de Dios que Jesús no los sanó a todos. No los sanó a todos, porque Dios es soberano, Jesús es soberano. Entonces, no se sienta mal porque Dios es soberano, pero usted siga orando. Si no se sanan, usted siga orando. Y ore por otro y por otro y por otro y por otro y por otro. Y dígale: bueno, ahora voy a orar por todos los dolores de cabeza del mundo mundial. Y va a conocer mucha gente con dolor de cabeza. Y empiece a activarse en los dones. Si usted está llamado a ser evangelista, pues venga por tratados y váyase a evangelizar. Si usted tiene algún don y no lo está ejerciendo, tiene que ejercerlo. Es que no sé cómo. Bueno, ahí le vamos a ir diciendo cómo, pero tiene que activarse. Amén. Las iglesias de reino las componen servidores. La iglesia de reino se ocupa de servir a los que necesitan ayuda, tanto dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Servir a Dios dentro y fuera de la iglesia es un privilegio. Es un privilegio. Es algo excepcional y algo maravilloso, servirle a Dios dentro y fuera de la iglesia. Yo le recomiendo que empiece a servir adentro de la iglesia, y eso le va a dar la apertura para que usted sirva fuera de la iglesia. Amén. Una iglesia de reino predica la verdad sin preocuparse por los riesgos. Ahora no somos perseguidos como eran perseguidos los apóstoles. Ahora no nos matan, nomás hablan de uno en las redes sociales y pues ¿qué tiene? Yo me acuerdo que un día Dios me dijo y me llevó a ese momento donde yo le dije: no importa que digan de mí, quién sabe qué, envíame a mí, aquí estoy yo, Señor, para servirte. Y me dijo el Señor: pues tú me dijiste eso, pues si hablan de ti, pues ya ni modo, ¿no? Tú me dijiste que no te importaba. Y yo, téngale. Por eso cuando uno está acá en la emoción de todo, y sí, Señor, envíame a mí, pues el Señor se lo va a tomar en serio, se lo va a tomar en serio. Y mire, aunque la iglesia pase por momentos de persecución, sabemos que necesitamos hablar la verdad de Cristo. Sabemos que tenemos que hablar la verdad, no nuestra verdad, ni mi verdad, no, solo la verdad que viene en la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que no todos son hijos de Dios, hasta que reciben a Jesús son llamados hijos de Dios, pues esa es la verdad, aunque la gente se sienta, aunque la gente se enoje. Esa es la verdad, y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Amén. Bueno, una iglesia de reino está compuesta por gente que trabaja. Y este versículo me gusta mucho, Juan 5, versículo 17. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús fue un hombre de trabajo. Jesús fue carpintero. Él trabajaba, ¿sí? Y trabajó en el reino predicando. Ese era su trabajo. Demostró cómo se hace en el cielo, así se tiene que hacer aquí en la tierra. El Padre trabaja, el Hijo trabaja, y nosotros
Nosotros trabajamos en el reino. Nosotros andamos predicando la palabra, o solamente si se da la oportunidad. Yo conocí a un hermano que decía: si las cosas se ponen de modo, sí hablo de Dios. Y yo le decía: ¿y cómo se le hace para que se pongan de modo? Porque el diablo no lo va a dejar. Entonces, ¿de modo de quién? ¿De modo del diablo o de modo de Dios? Porque la palabra dice: habla a tiempo y a destiempo. Entonces, ¿cuál modo? ¿En modo qué me voy a poner? ¿Sí? Entonces, el Padre trabaja, el Hijo trabaja, y una iglesia de reino se compromete a la gran comisión, que es nuestra misión. Amén. El reino, amado, significa gobierno, dominio, orden. Gobierno, dominio y orden. Y ya voy a ir cerrando. El Rey de Reyes y Señor de Señores, quien gobierna, quien es la cabeza del reino, quien es el que tiene el territorio, y toda la tierra es de Él, pero necesita la tierra la manifestación de los hijos. Entonces, todo reino tiene un rey, y nosotros tenemos el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todo reino tiene un territorio. ¿Cuál territorio? La iglesia es el territorio. Su casa es el territorio. Su trabajo es el territorio. O sea que usted, al ser hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, ser príncipe, usted tiene que manifestar el reino de Dios en su territorio. Y no permitirle al enemigo que ponga un pie ni en su casa, ni en su iglesia, ni en su trabajo, ni se meta con usted, ni sus hijos, ni sus generaciones. Porque ya leíamos al principio que somos valientes. Somos como los valientes de David. Amén. Los principios fundamentales del reino están declarados en Lucas 17, que por cierto, ¿cómo va con el libro de Lucas? Bien. ¿En qué capítulo vamos hoy? 8. Sí, ya sé que en el 8, nomás que yo quería ver si todos estaban en la misma sintonía. Ayer hablamos ahí en el radio del capítulo 7. Y vamos a leer Lucas 17, capítulo 17, versículos del 20 y 21. Dice: los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios, y él les respondió: la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir: mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta que el reino de Dios está entre ustedes. El reino de Dios está entre ustedes. ¿Por qué? Porque la manifestación del reino aquí en la tierra somos nosotros. Hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Cargamos una asignatura divina. El Espíritu Santo está en nosotros. Necesitamos manifestar el reino. ¿Está usted manifestando el reino en su casa, en su escuela, en su trabajo, cuando va a la fila de las tortillas, cuando va manejando, va manifestando el reino? Necesitamos manifestar el reino, y la aflicción, los procesos, Dios los usa para que crezcamos, para que maduremos. Son necesarios los procesos para poder probar nuestro crecimiento, nuestra madurez, para manifestar lo que Dios está haciendo en nosotros. Si no, pues ¿cómo vamos a pasar esa prueba? ¿Cómo vamos a pasar las pruebas? Dice Apocalipsis 5, versículos 11 y 12. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos. Y el número de ellos era millares de millares y millones de millones, que cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder,
la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Qué tremendo es que podamos entender los códigos del reino. Cuando la palabra de Dios está hablando de que digno es el Cordero de haber recibido el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, esta porción de la Escritura está hablando, ¿sabe de qué? De los montes que como hijos de Dios tenemos que conquistar. ¿Se acuerda que estamos orando por 7 montes? ¿Se acuerda que estamos conquistando los montes y que les dije vamos a orar de acuerdo a nuestra congregación primero? Porque primero tenemos que cubrir nuestra congregación y orar por nuestra congregación. Y cuando la palabra de Dios habla de que a Jesús le fue dado el poder, y el poder significa gobierno, oramos por el monte del gobierno, pero primeramente es el gobierno de Dios. ¿Sí? Cuando la palabra de Dios dice que a Jesús le fue dado toda la riqueza, está hablando de las finanzas, está hablando del monte de la economía. A Jesús le fue dada la sabiduría. Por eso oramos por la educación en la iglesia y la educación a nivel nacional, para que podamos caminar en sabiduría, primero en sabiduría de su palabra. Primero fortalecer la iglesia, primero fortalecer la educación en la iglesia y luego lo demás. También este versículo habla sobre la fortaleza. ¿Y dónde está la fortaleza de una sociedad? En la familia. Otro de los montes por los que tenemos que estar orando es por la familia. ¿Y qué es lo que se está golpeando ahora? Los niños, la familia. También habla que Jesús recibió la honra. ¿Y dónde se manifiesta la honra? Primeramente en la iglesia. Otro de los montes por los que hay que estar orando es la iglesia. También recibió la gloria, y el arte manifiesta la gloria de Dios. También recibió la alabanza. Por eso es que oramos por todo lo que tiene que ver con el arte, con la comunicación, porque Él recibió todo ese poder. Y nosotros, al estar posicionados en el reino como iglesia, podemos manifestar el poder de Dios y alcanzar esos montes, alcanzar eso que ya Cristo pagó en la cruz del Calvario, al ser crucificado, al ser inmolado. Ponme otra vez el versículo, Eric, por favor. Y cantaban, versículo 12, con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el gobierno, la economía, la educación, la familia, la iglesia, el arte, las comunicaciones, los 7 montes de los países. Vamos, iglesia, vamos a alcanzar como iglesia de reino esos 7 montes. Hemos recibido mucho, y muchos tenemos muchos años de cristianos recibiendo de parte de Dios, pero yo creo que ya es el tiempo de que manifestemos la iglesia de reino, que manifestemos la gloria que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Yo creo que ya es tiempo de que tú y yo seamos una garantía para el reino de Dios, porque el reino de Dios es progresivo, es dominante, no se detiene y necesita avanzar. Como el enemigo sí está avanzando, capturando a los niños por medio de las caricaturas, y uno tiene miedo de decir: ay, no veas eso. Uno tiene miedo de decir: eso no está bien, soy pro vida. No,
Iglesia, necesitas manifestar el reino de Dios. Todas las características que ahorita veíamos y estudiábamos de una iglesia de reino, las tenemos en Pacto Vivo. Tú y yo las tenemos. Y al estar juntos aquí, tú y yo vamos a hacer que se manifieste. Pero necesitamos una actitud de reino. Necesitamos una actitud de compromiso y decir: voy a llegar a mi iglesia, voy a orar por mi iglesia, voy a orar por las familias, voy a hacer lo que me corresponde hacer. Amén. Ponte de pie. Dice Números 11:29: ojalá todo el pueblo de Jehová en Pacto Vivo fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Fíjese lo que dice el libro de Números. Ojalá el espíritu de Dios estuviera sobre cada uno de ustedes. Pero cada uno de ustedes tiene el espíritu de Dios. Esa palabra se está cumpliendo en estos tiempos. Porque cuando Jesús se fue y dejó a su Santo Espíritu y dijo que el Espíritu Santo se iba a derramar sobre los hijos, el Espíritu Santo mora en nosotros, pero queremos más. La semana pasada yo les decía: no es todo lo que hay más, hay mucho más para nosotros como hijos de Dios, pero necesitamos estar en acuerdo, unánimes en un mismo espíritu. Amén. Mateo 22:14 dice: porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Y la palabra escogidos significa seleccionado cuidadosamente. Tú y yo hemos sido seleccionados cuidadosamente. Dios está escogiendo cuidadosamente una generación de hijos que se levanten a hablar su palabra, a profetizar, a hablar su palabra, para que puedan estar sentados en sillas de autoridad, dando consejos. Y yo hago la pregunta, que para mí es obvia, pero tengo que hacer esta pregunta. Pacto Vivo, ¿estamos en la lista de esos escogidos? Pacto Vivo, vamos a trabajar para el reino de los cielos. Es la empresa que mejor paga. Es la empresa que mejor paga, el reino de los cielos. Y no se queda con nada. Qué seguro de gastos mayores ni qué nada. El Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Padre eterno, no se queda con nada. Pero Dios exige un estándar suficientemente alto a la medida de Jesús. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio para recibir la gloria de Dios aún más de lo que ya hemos recibido? ¿No? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio para recibir esa gloria de Dios? Amén. Para estar posicionados y poder recibir todas las estrategias que Dios tiene. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Pero el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Y sabes una cosa, tú y yo hemos sido enviados, tú y yo hemos sido empoderados con el nombre de Jesús para derribar las obras del diablo, para derribar todo aquello que se oponga al diseño de Dios sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre tu trabajo, sobre tu ministerio. Porque en el nombre de Jesús haremos cosas mayores que las que Él hizo. Porque no va a ser en nuestro nombre. Tú y yo traemos un cheque que está firmado por Jesús con su sangre preciosa. Y venimos derribando todo diseño del infierno sobre nuestras vidas y nuestras generaciones. En el nombre de Jesús. Todo aquello que se levante en contra del diseño, todo aquello que se levante en contra del conocimiento de Dios,
será derribado en el nombre de Jesús. Así que cierra tus ojos. Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor, somos una iglesia pagada con la sangre de Cristo. Tú has pagado, Señor, un precio alto por tu iglesia. Tú quieres que seamos, Señor, esos hijos que manifiestan tu gloria aquí en la tierra. Padre, pon el querer como el hacer en cada uno de nosotros. Señor, derriba, Padre, toda estructura que se haya levantado en contra de tu conocimiento. Atamos todo espíritu de religiosidad, Señor, que salga fuera, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, que solamente aquello que nosotros tenemos que tomar para avanzar en el reino, para traer de lo invisible a lo visible, lo que has pagado por cada uno de nosotros, Señor. Hoy queremos, Padre, hablarte de lo disponible y dispuestos que estamos para hacer tu voluntad aquí en la tierra, para que tú te manifiestes cada vez más en nuestra congregación, para que tú te manifiestes cada vez más en nuestras casas, en nuestros trabajos, que se haga tu voluntad en todo momento en nuestras vidas. Oh Señor, no solamente nos visites, Padre, quédate con nosotros. Reposa tu cabeza en nuestro pecho, así como Juan reposaba su cabeza en tu pecho. Señor, descansa sobre nosotros, porque vamos a ser hijos dignos de cargar tu nombre, hijos dignos de cargar el reino, hijos dignos de llevar tu asignatura en nuestras vidas. Gracias, Padre eterno, porque un día, Señor, tú nos escogiste. Nosotros no te pudimos haber escogido, sino que tú nos alcanzaste y estuviste ahí hasta que pudimos venir a tus pies. Gracias, Señor, por habernos escogido, porque no es casualidad que estemos aquí, Señor, porque no se trata de una invitación, se trata de que tú nos has escogido, que tú nos has llamado, Señor, porque tú nos amaste primero. Gracias, Señor. Gracias por tu congregación, Pacto Vivo. Gracias, Señor, por cada familia, por cada varón, por cada mujer, por cada joven, por cada niño. Gracias por cada uno, Señor. Gracias por lo que haces en este lugar. Gracias por tu manifestación sobrenatural en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sanas los corazones y los cuerpos. Gracias, Padre, porque haces prodigios y milagros. Pero ¿sabes qué, Señor? Sabemos que aún hay más. Sabemos que aún podemos alcanzar más de tu gloria. Aún podemos tener más manifestación tuya en nuestras vidas. Y hoy levantamos las manos, Señor, y nos rendimos delante de ti. Y te decimos: ven, Señor Jesús, ven, manifiesta tu poder, manifiesta tu amor. Padre eterno, manifiesta tu paternidad sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús.